Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y de nuevo en Colombia, esta vez con el compañero Olimpo Cárdenas Delgado. Bueno, estamos aquí nuevamente en Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y esta vez tenemos con nosotros y nosotras al compañero Olimpo Cárdenas Delgado. Bienvenido a Nuestra América en Palabras, Olimpo. Muchas gracias, María Fernanda, por invitarme. Bueno, con Olimpo tenemos mucho que conversar porque Olimpo es coordinador de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, ¿es correcto? Es correcto. Empecemos por ahí entonces. Cuéntanos qué significa en términos reales ser un defensor de derechos humanos en un país en guerra como es Colombia. Bueno, es una labor que le ha costado muchísimos muertos al movimiento de derechos humanos y al movimiento social y popular en general. Colombia es uno de los países del mundo más violadores de los derechos humanos. Eso quiere decir un país donde se practica el genocidio desde hace muchísimo tiempo, por lo menos más de un siglo, fue lo que alcanzó a recoger juiciosamente el Tribunal Permanente de los Pueblos en el 2021, hace 2 años, en la sesión que adelantó en Colombia y en donde se pudo escuchar en el juicio, digamos que la historia del genocidio de 51 procesos sociales y populares, donde están prácticamente todos colombianos y colombianas de diferentes etnias, indígenas, afros, palenqueros, mujeres, jóvenes, campesinos y campesinas, bueno, prácticamente todo lo que en nuestro país está organizado para tratar de cambiar ese statu quo, pues ha sido categorizado, ha sido metido dentro de la categoría enemigo interno y desde los años 65 más o menos se firmaron convenios con los Estados Unidos y los diferentes gobiernos que representaban ese Estado colombiano genocida y con base en esa categoría del enemigo interno, pues más o menos se legitimó en la sociedad la práctica del asesinato, del crimen de lesa humanidad y en general de genocidio, porque la sumatoria de todos esos compañeros y compañeras que cayeron queriendo ser vinculados con los grupos insurgentes, pues fue la mejor forma de legitimar que valía la pena haberlos matado porque eran terroristas, eran insurgentes y en ese sentido pues estaba bien hacerlo. Entonces es complejo ejercer esa labor en Colombia, pero es necesaria, fundamental. Me llama la atención 2 cosas que mencionaste. Primero, una crítica que hacemos constantemente desde este espacio a los análisis que se hacen de la realidad colombiana es la descontextualización. No hablar de Colombia en clave geopolítica, que nosotros y nosotras aquí caricaturizamos un poco diciendo que es que nos miramos mucho el ombligo, pero ya sabemos que desde el materialismo histórico, si no contextualizamos, pues no vamos realmente a poder comprender la realidad, y si no comprendemos la realidad, pues no podremos transformarla. Entonces es llamativo para mí encontrar que tú en tu análisis mencionas incluso de entrada la injerencia imperialista dentro de Colombia como el factor definitivo que impulsa este genocidio con su doctrina del enemigo interno. ¿Por qué crees tú que es tan común que se hagan análisis en Colombia obviando hablar de la injerencia estadounidense? Bueno, la injerencia imperialista en general y en particular la injerencia estadounidense. ¿Será que no se percibe esa injerencia en la cotidianidad o sí se percibe pero simplemente se oculta en el discurso hegemónico? Justamente es porque el discurso hegemónico logró su cometido y es construir un relato en donde a diario
en el desayuno, el almuerzo y la comida, digo yo, siempre se refuerza el relato en donde el problema está acá entre nosotros y el problema es porque hay una gente que no quiere dejar progresar el país, no quiere dejar sacar el país adelante y más o menos son una gente indeseable que si no fuera porque ellos están ahí, el país iría mucho mejor. Y se obvia que pues las élites de este país se convierten en multimillonarias, se llenan de recursos a punta de robarse los recursos de los colombianos y las colombianas, una parte para ellos, pero la mayor parte para cedérselas justamente a las transnacionales. La mayoría de ellas, desde los principios del siglo XX, de empresas norteamericanas, porque el movimiento obrero colombiano, el movimiento social y popular, nace antiimperialista, porque los primeros explotadores de esos movimientos fueron empresas norteamericanas, como la Fruit Company, como la Tropical Oil y otras que fueron las que afincaron ahí sus enclaves dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestras tierras y pues desde allí, entonces el movimiento nació con una visión más clara del imperialismo, de su actitud arrogante y explotadora, y entonces nació antiimperialista. Entonces el Estado colombiano, las élites colombianas se dieron a la tarea de, digamos que de evitar que ese discurso echara raíces y hacia los años 60, cuando había echado muchas raíces, entonces entra a cambiar el ataque contra el enemigo externo, que es el comunismo internacional, pero ya estaba invadido, ya Colombia estaba invadido del comunismo internacional y entonces había que ya atacar al enemigo porque ya estaba adentro, entonces al enemigo interno. Y esa labor se hizo, por supuesto, con el apoyo de los Estados Unidos, que tenía una guerra casada con la Unión Soviética y en esa Guerra Fría es que se profundiza el genocidio ya más político, ideológico y de clase. Entonces es contra los comunistas, contra los rebeldes y contra los pobres. Bueno, un poco aquí amenizado por el ruido de la calle, porque prácticamente estamos haciendo esta entrevista en las calles de Colombia. Entonces pasemos a lo segundo que me dio curiosidad de tu interesante análisis, y es que mencionaste al Tribunal Permanente de los Pueblos. En Venezuela, por ejemplo, ya sabes que estas entrevistas son en clave colombo-venezolana. Estuvimos durante un tiempo tratando de convocar al Tribunal Permanente de los Pueblos para hablar sobre el bloqueo a Venezuela como una violación al derecho internacional. En ese mismo tiempo ustedes lograron convocar aquí al Tribunal Permanente de los Pueblos. No recuerdo el año exactamente. 2021, en abril. 2021. Cuéntanos un poco esa experiencia, qué tan importante fue y cuál fue el veredicto del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y en primer lugar, para nuestra audiencia, ¿qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? Bueno, no, el Tribunal Permanente de los Pueblos es una maravilla que existe gracias a que en toda la historia de la humanidad y en todo el planeta hay rebeldes. Pues hay personas que no comparten que el imperialismo y los países colonialistas sigan imponiendo su orden o su desorden dentro de los países subalternos. Y eso más o menos hacia los años 60, digamos que es una cantidad de intelectuales y académicos del mundo, premios Nobel, gente muy importante, pero muy humanista, en un momento muy parecido a este. Como que se paran un momento y dicen, bueno, vamos a permitir que todo esto siga sucediendo, o sea, nadie respeta las normas internacionales, la autodeterminación de los pueblos especialmente. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque Estados Unidos había invadido Vietnam y lo estaba volviendo trizas, bueno, con una reacción muy valiente y también muy fuerte del pueblo vietnamita.
pero ante el silencio de los europeos, que son muy demócratas y muy cultos, no decían nada y no decía nadie absolutamente nada. Entonces, al ver, digamos, que ni las Naciones Unidas ni esos organismos multilaterales se hablaban sobre esa infamia que se cometía contra, que ya se ha cometido en Corea y que ahora se cometía en Vietnam, entonces reaccionaron y convocaron un espacio en donde también los pueblos tuvieran, digamos, unidad y se pudieran defender entre sí mismos. Entonces vino la Carta de Argel también, ¿no? Y digamos que en ese entorno de posicionar el derecho de los pueblos a rebelarse contra los opresores, contra los colonizadores y posicionar más fuerte la autodeterminación de los pueblos y el derecho a elegir sus propias autoridades, sus propias formas de gobierno, salió una carta muy linda que es la Carta de Argel, pero a la vez se había creado una organización de Bélgica, que ahora se me va su nombre, a partir de un senador de allí que ahora recordaré el nombre de él, y desde allí se empieza a organizar y se construye entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos, que también es un tribunal... tiene que ver con el Tribunal Sartre-Russell, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, es Bertrand Russell realmente el que tiene esta gran idea, que es un filósofo y humanista, y con este senador que ahora me debo acordar, entonces se crea el Tribunal Permanente de los Pueblos como un tribunal de opinión independiente, y es un tribunal que tiene mucho más valor que un tribunal con dientes desde el punto de vista jurídico, y es que es un tribunal ético. O sea, es un tribunal que le habla a la humanidad y empieza a mostrarle al resto de la humanidad como que hay un poco de hipócritas y de antiéticos que hablan de una cosa y practican otra, pero le está haciendo también una crítica profunda a esos países como Francia, que ha hecho una revolución sobre la fraternidad, la igualdad y todo eso, y es además de colonizadora, un país alcahueta y patrocinador del colonialismo y del imperialismo, y así sucesivamente pues con los demás países. Entonces es una experiencia muy interesante en tiempos en que el derecho internacional está realmente en crisis. Claro, entonces algunos ya estábamos pensando, por ejemplo, desde el Congreso de los Pueblos, pues tuvimos la fortuna de tener gente muy capaz en ese equipo que tenemos y de pensarnos que también este era como un momento de hacer algo similar. Y todavía es necesario que salgan, por ejemplo, unas críticas profundas a la ONU, a la OEA, a la Corte Penal Internacional, que funcionan es por correlación de fuerzas y de acuerdo a cómo el imperialismo y las potencias mundiales lo planteen. Entonces es una cantidad de estupideces que ocurren, como que se discuta si levantar o no el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y el 95% dicen levantar el bloqueo y 2 o 3 dicen no, y entonces los 2 o 3 funcionan. Entonces una democracia extraña que es permitida en este planeta. Entonces hay mucho que decir, y nosotros en ese momento lo dijimos, y fue muy importante porque ya había habido un tribunal o 2 tribunales de opinión en Colombia, y uno había hablado del crimen de lesa humanidad y otro de la impunidad. Y nosotros entonces en esta oportunidad quisimos hablar del genocidio. Además tuvimos un invitado de lujo, tal vez la persona que más ha investigado y más sabe de genocidio en el mundo, que es el argentino Daniel Feinstein, y pues bueno, vinieron muchas personas importantes, y el que hoy es el ministro de Defensa de Colombia, que es un tipo que ha perseguido el genocidio también, pero también la corrupción en muchos lugares de aquí de América. Iván Velázquez fue el fiscal, y la que yo quisiera que fuera la fiscal de Colombia, María Angélica Buitrago, fue
la que elaboró, sustanció un poco la sentencia que está en la terna que planteó el presidente. Sí, que está en la terna que presentó Petro para fiscal, para reemplazar a ese petardo de fiscal que tenemos, criminal. Y entonces esas personas de lujo estuvieron allí y pues la sentencia salió condenatoria contra el Estado colombiano como genocidio, como genocida, por genocidio continuado. Entonces allí queríamos posicionar tres elementos: el genocidio, los crímenes contra la paz, que es una categoría que quisimos posicionar, aunque no se reconozca como un crimen internacional, es parecido al crimen de agresión, y el de la impunidad. Entonces allí se posicionan esos tres aspectos con toda cantidad de procesos que planteamos, 51 informes muy bien sustentados y con pruebas sobre lo que ha sido el genocidio en Colombia. Y ahí además surgieron dos categorías, por lo menos para mí, muy novedosas. Corrígeme tú que eras abogado si me equivoco, sí. Pero el sindicalicidio, sí, y el memoricidio. Sí, sí. Dos categorías muy interesantes a mi juicio que están planteadas en ese tribunal que ustedes convocaron en Colombia y que deberían pasar a ser categorías realmente pues del derecho internacional. Sí, que fueron bien sustentadas. Sí, el maestro Renan Vega Cantor ha posicionado esa categoría de sindicalicidio porque en Colombia es el país donde más se viola el derecho humano de la asociación, del derecho a asociación sindical, y en donde más se han asesinado sindicalistas. Más de 3.500 sindicalistas se han asesinado. Y el memoricidio que lo posicionó la compañera Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en el año 48 y cuyo movimiento multitudinario liberal socialista fue exterminado en más o menos 300.000 personas que seguían el gaitanismo. En últimas, que seguían unas ideas de cambio en el país. Entonces entremos en este otro tema que acabas de mencionar. Hablamos del sindicalicidio, y es que tú además eres asesor de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera. Así es, sí, así es. Y próximamente, de hecho, vas a presentar un libro que habla sobre ese sindicalicidio. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso dentro de la Unión Sindical Obrera, la USO, conocida en Colombia como la USO, que cumplió recientemente 100 años, y en qué consiste el libro que van a presentar el profesor Giovanni Rivera y tú. Yo fui también sindicalista del sector bancario y posteriormente como dirigente social y popular del Congreso de los Pueblos, entré a ser parte de la asesoría en Derechos Humanos y Paz de la USO, la Unión Sindical Obrera. Es la organización más importante del país. Es la organización que nació en 1923, cumplió 100 años como tú lo dijiste, y es la segunda organización sindical que más ha padecido el genocidio en Colombia. ¿Cuántas víctimas tiene? 125 asesinatos ha sufrido la Unión Sindical Obrera. ¿De ellos cuántas desapariciones? 9 desaparecidos y bueno, y decenas de judicializados, es decir, sindicalistas que fueron criminalizados y llevados a la cárcel por supuestamente hacer parte de la insurgencia. Entonces, con ese motivo, los agentes del Estado y el paramilitarismo, que siempre han caminado de la mano en Colombia, se juntaron con la Armada Nacional y con las redes de inteligencia. Casi todos los organismos militares en nuestro país tienen redes de inteligencia, y todas ellas funcionan fundamentalmente para ubicar a las personas de la izquierda que de una u otra manera practicamos la lucha social y popular. Y esta lucha social o popular se hace desde el sindicalismo. Principalmente, lo que pasa es que el sindicalismo es la forma organizativa
históricamente más avanzada, ha influido mucho, demasiado en el proceso organizativo de las demás organizaciones, bueno, salvo tal vez la organización indígena, pero en general tiene que ver con todo eso. Entonces siempre se vio al sindicalismo como el enemigo central, ¿no? Porque es el enemigo que tiene más formación política, académica, intelectual, y es aquel que tiene capacidad organizativa para ayudar a generar una visión de clase que pueda, digamos, conectarse con el resto de luchas. ¿Y entonces de qué habla el libro que van a presentar? El libro... ¿Cómo se llama? El libro se llama Uso 100 años, Crónicas de Vida y Dignidad, porque estos 40 casos que presentamos allí, que alcanzamos a investigar y a encontrar fuentes como familiares, compañeros de trabajo, amigos de sus barrios, de sus entornos, son historias todas en donde se encuentra no solo la lucha de estas personas en su práctica política, sino que están allí sus vidas, ¿no? La mayoría seres humanos demasiado cariñosos con sus entornos familiares, con sus hijos, con sus compañeras, y muy queridos, demasiado queridos por la comunidad, por la sociedad de Barrancabermeja, primordialmente porque la mayor cantidad de ellos fueron asesinados en Barrancabermeja, que es el principal puerto petrolero de Colombia. Incluyendo el último. Incluyendo el más reciente, Sibaris Lamprea, que fue asesinado el año pasado y está en investigación, y ya fue capturado un militar que es sicario, que es el que llevó a cabo el homicidio de... ¿Un militar retirado? Parece que es un militar activo, pero que trabaja también como sicario para los grupos paramilitares. Entonces, este caso es el último, pero la mayoría de casos se dieron en los años 90, y bueno, fue algo que quiso acabar con la USO. Entonces el libro quiere ser justamente un trabajo de memoria en donde se reivindique a esos luchadores sociales y sindicales, pero se reivindique al ser humano que había en cada uno de ellos y la importancia que tuvo, como por ejemplo Manuel Gustavo Chacón, cuyo asesinato generó más de una semana de huelga general en Barrancabermeja, porque lo quería muchísimo, no solo los trabajadores petroleros, sino toda la comunidad, porque eran líderes de mucho peso, líderes que no solo hacían su labor sindical, sino una labor social. Entonces, háblanos de la segunda categoría, memoricidio, que es una categoría que presentó y desarrolló la compañera Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, a quien tuvimos el honor de conocer, y ella nos decía que aspira a que el memoricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad, porque además ella, como hija de este líder histórico, y su familia han padecido este memoricidio. Cuéntanos un poco sobre ese delito o ese crimen que quiere configurarse en torno al memoricidio. Sí, ese tal vez es una categoría mayor, porque el memoricidio se comete contra todos y todas, y contra todos los procesos, no solo contra el gaitanismo. Digamos que el valor de poder posicionar esa categoría está en que el sistema se concentra, como lo dije antes, en tratar de evitar que ese enemigo interno, que él considera ese enemigo interno, pues se fortalezca, crezca, se organice y cada vez sea más fuerte, porque es un proceso con vocación de poder. Entonces, eso es lo que le preocupa. Entonces, el memoricidio lo posiciona Gloria Gaitán muy acertadamente, principalmente porque lo que se buscó a través del imperialismo y las élites colombianas era no solo matar al líder o dirigente que encarnaba esa lucha por transformar la sociedad
y dejarle en claro a la gente elementos de juicio de por qué había que cambiarla, como lo hizo Jorge Eliezer Gaitán, que era un orador monstruoso, era impresionante la fuerza que desarrollaba, al punto de que realmente en su discurso, lleno de muchísimos elementos académicos, intelectuales, históricos, políticos, ideológicos, prácticamente sacaba a la gente a pelear después de un discurso, a la carga era su gestualidad y todo era de verdad popular, inédito, totalmente. Él era el indio, le decían el indio porque además era de extracción popular y su presencia era muy indígena. Este hombre pequeñito además era un gigante, entonces en realidad le tenían pánico las élites y los partidos tradicionales. Entonces él lleva consigo, como él decía, no es un hombre, sino era un pueblo. Entonces él llevaba consigo un proceso colectivo gigante y cuando lo asesinan a él, pues se llamó el Bogotazo, pero realmente del Bogotazo pasó a todo el país, a cada rincón del país en donde había un gaitanista, pues el gobierno ultraconservador de Laureano Gómez y de Mariano Espina Pérez y de toda esta ralea se dedicó a perseguir en todos los rincones del país, especialmente en la ruralidad, en donde tenía mucha ascendencia Jorge Eliezer Gaitán, a perseguir a los liberales, porque Gaitán era del Partido Liberal. Entonces, a perseguirlos, pero a perseguirlos de una manera terrible, o sea, genocida, pero no, más allá, quiero decir, sanguinaria. Ya. Porque lo que se crea en esa época, que es entre el 48 y el 58, es una creación tan sanguinaria de las formas más terribles de morir. Entonces, no era pegarle un tiro a una persona, era cortarla en pedazos, era decapitarla, era cortarle parte del cuello y sacar su lengua por esa parte del cuello, era matar las mujeres embarazadas porque iban a parir un liberal. Los curas también hacían parte en la iglesia, en la misa, de impulsar el genocidio y decían que matar un liberal no era pecado. Muchos curas impulsaron y participaron directamente en el genocidio. Entonces, lo que se pretendía allí ya no era solamente haber matado a Gaitán, sino borrar cualquier vestigio de su existencia, pero sobre todo de sus ideas, ¿sí? Entonces, el memoricidio está concentrado en exterminar, desaparecer las ideas. Por ejemplo, el hecho de que no se sepa aún hoy dónde está el cuerpo de Camilo Torres podría ser parte de ese memoricidio. Por supuesto, es otro caso. Entonces, porque bueno, a propósito de eso, el genocidio, dice Daniel Feinstein, no es solamente físico, sino simbólico. Y el simbólico es tal vez más terrible, porque el simbólico apunta a eso, a matar las ideas, a matar la memoria principalmente, es decir, que nadie sepa que existió alguien que decía tal cosa, ¿sí? Y a matar las costumbres culturales, los relacionamientos que pueden dejar memoria y prácticas colectivas, solidarias, que son las prácticas de nuestra gente humilde, de las comunidades, de lo que hacen los campesinos y las campesinas entre sí, de compartirse la comida, de hacer una fiesta grande y matar marrano, gallinas y todos compartir, hacer guarapo o chicha, lo que hacen nuestros pueblos indígenas, los negros. ¿Sí? Mucha vigencia tiene entonces hablar de memoricidio, además en tiempos de guerra cognitiva, donde uno de los objetivos de la guerra cognitiva es acortar nuestra memoria.
Por supuesto. Entonces, imagínate el daño tan terrible. O sea, es decirnos efectivamente lo que dijeron en los 90 Fukuyama y Friedman, y es no, ya no, el fin de las ideologías y el fin de la historia ya se dio. Lo único que hay es capitalismo y neoliberalismo, competencia, individualismo puro. Es lo único que hay y es lo único que va a salir adelante. Por fortuna los pueblos cada rato se lo recuerdan que no es así. Tuvieron que decirse, por lo menos claro, lo hizo Fukuyama. Y ahora nosotros tuvimos el hermoso ejemplo de los estallidos sociales, en donde justamente lo que se posicionó allí fueron las ollas comunitarias y la forma de que llegara la gente a pelear y a bloquear y a darse duro con la represión, pues fue a través de una olla comunitaria y de juntarse mucha gente, vecinos, y de llegar a los lugares donde estaba el bloqueo a llevar una libra de sal, una libra de arroz, chocolate, arepas, bueno, de llevar lo que la gente comparte. Eso entonces es una lucha directa contra el memoricidio. Claro. Entonces, eso es importante considerar esa categoría. Fíjate que de todos modos, Olimpo, hablando de Gaitán, recordamos que Colombia es un país en guerra, pero esa guerra, algunos dicen que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, cuando nos vamos más atrás, nos damos cuenta que Colombia prácticamente no ha tenido un día de paz desde que llegaron los españoles al continente. Colombia se mantiene sumergida en una guerra con una oligarquía que, sobre todo después de la muerte de Bolívar, logró enquistarse. Pero paralelamente a eso ha habido siempre un pueblo en resistencia. Y lo menciono porque tú hablaste de los estallidos sociales, y cuando hicimos cubrimiento de ese estallido social desde el análisis geopolítico permanente a los medios, etcétera, mucha gente nos decía, el pueblo colombiano despertó. Y yo le decía, no, el pueblo colombiano no es que esté dormido. Lo que pasa es que por primera vez lo vimos ciertamente en las calles de las principales ciudades, donde ya desde hacía muchos años no lo veíamos, porque la guerra tradicionalmente en Colombia se ha mantenido en las zonas rurales del país. Sí. Pero ahora... La guerra contra insurgentes. Pero ahora estamos en un momento en el que una vez más se está hablando de paz con una noción diferente, la noción de paz total que plantea el presidente Gustavo Petro y, digámoslo, el gobierno del pacto histórico. ¿Qué te parece esa idea de la paz total? Bueno, la paz total es algo de pronto que es muy, ¿cómo se dijera eso? Como muy ambicioso, hasta un poco presumido, porque pretencioso, diría más bien. La paz total, incluso algunos filósofos como el profe Sergio de Zubidía le hacía críticas al concepto paz total, pero más porque él dice que lo totalizante no es bueno, porque es una negación incluso del derecho a negar y también a contradecir. Pero bueno, fuera de todo esto, sí es importante el objeto de la paz total. El objeto de la paz total es enfrentar todas las violencias, todas. Y esta es la primera importancia de la propuesta de paz total. Es que hay un reconocimiento por primera vez en la historia de Colombia, por parte de un gobierno, de que la paz no es un problema o sea, más bien que el conflicto no es exclusivamente armado y que por ende la ausencia de paz no es un problema de que los grupos armados de derecha e izquierda se den plomo, sino que esa es la mejor excusa, porque realmente las causas estructurales siguen estando ahí y son de otro tipo. Son de tipo social, son de tipo económico, son de tipo cultural y hoy son de tipo ambiental, fundamentalmente. Y entonces ese concepto de paz total reconoce
que el país tiene todo ese tipo de violencias. Bueno, pero esa ley de paz total de hecho se planteó, por ejemplo, un trato diferenciado a los grupos insurgentes, a los grupos paramilitares, y habló de un diálogo para el sometimiento a la justicia con los grupos paramilitares. Sí. Pero tristemente hemos visto que en los territorios eso no ha surtido mayor efecto. De hecho, participamos en estos días en Bogotá en unas jornadas de protesta que de hecho fueron nacionales, exigiendo el desmonte del paramilitarismo. ¿Qué tanto realmente se ha avanzado en desmontar el paramilitarismo en este poco año más de gobierno? No, eso no ha avanzado. El paramilitarismo en el gobierno de uribista de Iván Duque creció, se expandió y está prácticamente en todos los 32 departamentos del país. Bueno, con una serie de categorías que los analistas hacen de neoparamilitarismo, grupos emergentes, bueno, herederos del paramilitarismo, pero como sea, no es un fenómeno, sigue siendo una política de Estado y tal vez hoy con muchísimos más dientes y más afincado porque no es solo una realidad armada. O sea, el paramilitarismo ya no es solo una estrategia armada contra insurgentes, sino que es la principal fuerza violenta de contención del movimiento social y popular y de contención de los cambios y las transformaciones. O dicho de otra manera, es el principal ejército al servicio del modo de producción o del sistema y al servicio de las élites que lo sostienen y que se benefician de él. ¿Tiene algo que ver el avance del paramilitarismo en Colombia con el hecho de que Colombia siga siendo miembro de la OTAN? Tiene todo que ver, porque ese es digamos que un caldo de cultivo permanente incluso para alimentar esos ejércitos de mercenarios, porque la OTAN es un ejército también de mercenarios. O sea que no es posible hablar de paz total mientras Colombia siga siendo socio global de la OTAN. Por supuesto, mientras haya organizaciones paramilitares, pues no va a haber ninguna posibilidad de que un proceso insurgente llegue a un acuerdo, porque inmediatamente entiende que pues esos grupos van a hacer trizas a todos los rezagos transformadores revolucionarios, a todas las bases insurgentes y a todas las bases revolucionarias de este país. Entonces, por ningún motivo irían a hacer eso a sabiendas de que quedó viva la culebra, de que quedó vivo el principal elemento que es ideologizado y que es fuertemente armado y que tiene muchísima capacidad de hacer daño. No quiero despedir la entrevista sin que hablemos de un evento inédito en la historia de Colombia, y es la instalación del Comité Nacional de Participación en esta mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. ¿Por qué se dice que es inédita esta experiencia? ¿Y cuál será la importancia pues, de este comité que se instaló esta semana? Es que el comité es un acuerdo firmado entre el gobierno y el ELN, uno de los 3 acuerdos que se han dado, en el cual por primera vez también en la historia de Colombia se acepta o se reconoce la importancia de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Esto lo ha propuesto el ELN desde que nació, o más bien desde que empezó a dialogar con los diferentes gobiernos, que fue casi siempre. Hay que decirlo que las insurgencias en Colombia son muy políticas, o sea, siempre estuvieron dispuestas a conversar sobre el tipo de país que había que construir colectivamente, pero al servicio de todos y de todas, no de las élites.
Entonces, por eso es que las élites atacan a los grupos insurgentes y no lo hacen con los grupos paramilitares, porque los grupos paramilitares protegen los intereses de las élites. Por eso es que es un elemento central de la discusión, del debate. Entonces, no se pudo con nadie, ni con Uribe, por supuesto, ni con Pastrana, ni con Santos, ni con nadie, porque no quieren, le tienen pánico a la participación y la han desprestigiado, ¿sí? Se han burlado de ella. Por fortuna ya la gente tiene un desprecio por esa participación única que cree que es válida todo el mundo, ¿sí? Esa democracia liberal que no, participen, voten, y con el voto, que es democracia representativa, con eso ya es la principal participación. Tanto que los Estados Unidos va a invadir al que no tenga el mismo método de elección de sus gobiernos, en nombre de la democracia. Claro, entonces aquí hay importantes mecanismos de participación, como las consultas populares. Y aquí en Colombia se ganaron muchísimas consultas populares, se ganaron, pero por abrupta mayoría, por goleada. ¿Sí? 95, 99, 0 o 2 o 1, por erradicar la minería de los territorios, por defender el acueducto, el agua, por no permitir que se corriera un río como en el Cesar y la Guajira, el río Rancherías, para explotar carbón. Entonces, ¿tú percibes que esta instancia de participación tiende a construir espacios de democracia popular? Claro, por supuesto, porque esos otros, fíjate la forma de matar la esperanza, porque la gente muy feliz acudió a esas consultas y fueron consultas muy festivas y donde la gente toda salió convencida. Ahí salieron todos, uribistas, godos, liberales, y votaban porque era algo muy lógico. Yo voto para que no me vaya a dañar el acueducto, porque entonces yo no voy a tener agua en la casa. Entonces, como lo que pasó acá en este país, bueno, en varias ciudades donde se veía que se iba a atacar el páramo para sacar oro, y la gente decía, pero ¿cómo entonces le van a dañar a 3 millones de personas los acueductos? Y entonces la gente salió, y ahí salieron los ultraderechosos y salió todo el mundo en contra de eso. Entonces, cuando la oligarquía vio que esas consultas funcionaban y que concitaban niños, niñas, profesores, a empresarios y todo eso, entonces sencillamente dijo la leguleyada, no vale la consulta, porque el Estado es dueño del subsuelo para abajo y el pueblo del suelo para arriba, o sea, la nación del suelo para arriba. No hay riesgo de que pase lo mismo con este Comité Nacional de Participación. Claro, sí, pero entonces para eso también hay un antídoto, y es que desde siempre se ha planteado que la participación tiene que ser vinculante. No. Es decir, que no sea una participación babosa, sin dientes, que vino y ganaron, pero la gente dice, ¿de qué sirvió participar si la vaina siguió lo mismo? Que fue lo que hicieron con las consultas populares. La gente dijo, no volvamos a participar, ¿para qué? Entonces fue un triunfo de la oligarquía, porque logró desincentivar la participación de la gente. Entonces, tuvimos un repunte otra vez en los estallidos sociales, donde la gente dijo, de malas, sirva o no sirva, vamos a salir. Y salió y fue bonito. Y sí, bueno, ¿qué ganó? Pues que se quiso más la gente, entendieron más. Sí, no, pues eso fue terrible, sí, fue terrible. Más de 100 muertos, chicas y chicos violados, desaparecidos, una cosa terrible. Pero eso dejó una huella muy fuerte en Colombia, y es darse cuenta, se dio cuenta el país de que habían unos genocidas en la Policía Nacional, en el ESMAD, en el Ejército, en las fuerzas militares y en la élite colombiana, ¿sí? En la gente de bien. Entonces eso fue muy importante. Y por supuesto que entonces ya hablar de asambleas populares, hablar de democracia popular, suena más y a la gente le gusta. Entonces, por eso vimos tanta gente en la instalación del Comité Nacional de Participación, porque a mí me sorprendió que incluso había gente que ya superaba el aforo del local. Sí, mucha gente, que no alcanzaron a y llegar. gente haciendo fila para entrar a una instalación de un Comité Nacional de Participación no era normal, claro, porque hubo filas de 2, 3 horas.
Entonces, eso es muy importante, genera un ambiente muy positivo para que de verdad el objeto principal de ese Comité Nacional de Participación en su primera fase, que es el diseño de un plan ambicioso, gigante, que permita una participación cuantitativa y cualitativamente superior, es decir, lo que más se pueda, que la gente participa, proponga, discuta y que también en la segunda y tercera fase se cualifica esa participación. Dice, participe pero no para cualquier cosa, participe en la segunda fase para hacerle un diagnóstico profundo, un juicio, digo yo, un juicio político al régimen colombiano y a su democracia. Y eso va a ser maravilloso porque vamos a hablar de todo lo que hemos hablado aquí. Vamos a recordar todo lo que le han hecho los ricos de este país a los pobres, ¿sí? Cómo lo han vilipendiado, cómo lo han robado, cómo lo han matado, ¿sí? Cómo han regalado el país. Pero nunca antes ¿sí? había pasado, Y no había como algo como este comité. No, como este comité no se había dado, ¿sí? Bueno, esperemos que se dé, porque hasta ahora el comité está nombrado, somos 81 personas, ¿sí? Que tenemos una tarea descomunal de contagiar a los demás. Primero de hacer un diseño que permita y una metodología que permita hacerlo. Y segundo, contagiar a mucha gente, sobre todo a los que no están organizados. Exacto, pero la mayoría son como tú, delegados y delegadas de movimientos y organizaciones sociales. Claro, no tenía sentido, y eso fue una pelea, una discusión fuerte en la mesa de diálogos, no tenía sentido poner a impulsar la participación de la sociedad a los que han cercenado y castrado la participación. Entonces, en principio se dijo, no, el Comité Nacional de Participación tiene que estar compuesto principalmente por los procesos y las organizaciones históricamente excluidas. ¿Sí? Y claro, hay unos 10 procesos de empresarios, de gremios y eso, pero el 80% son organizaciones sociales y populares, las que han puesto la carne en el asador, las que han recibido el peso del genocidio y de la pobreza y de las diferentes violencias, del desplazamiento, de todo esto, y un 10% de instancias del Estado que están compuestas por gente que es pro paz, o sea, que están de acuerdo con la paz. Entonces, es una correlación muy buena la del comité, y hay que decir, los empresarios que están ahí también están como contagiándose del asunto. Para terminar, Olimpo, y agradeciéndote este espacio que has sacado entre tus muchísimas obligaciones cotidianas para darnos esta entrevista, quiero decirte que no deja de sorprendernos siempre que los líderes y lideresas sociales de Colombia, que enfrentan cada día las más terribles y diversas formas de violencia, y en particular la gente como tú que trabaja en derechos humanos, siga como apostándole con todas sus fuerzas a la paz. Eso quiere decir que Olimpo Cárdenas Delgado tiene reales esperanzas en la paz de Colombia, en la paz con justicia social. Yo tengo muchas esperanzas y mucha convicción, y creo mucho en el pueblo nuestro. Y nuestro pueblo tiene la dignidad ahí a flor de piel, y creo que va a venir, si no la paz, lo que sí estoy seguro y esperanzado es que va a venir un periodo de tránsito. O sea, este periodo creo que lo que se va a alcanzar es una profundización de eso que es la conciencia en sí hacia la conciencia para sí, como cuando la gente sabe que es pobre, está llevada de todo muy mal, pero no entiende las razones de por qué está así, y entonces busca, como dicen, la fiebre en las sábanas. Entonces, en este periodo estoy seguro que va a quedar construido un programa de transición hacia un modo de producción mejor, o por lo menos hacia una sociedad democrática y un poco más equitativa. La pelea no se va a acabar, no creo, lastimosamente, no creo que
se puedan superar todos los elementos que contienen la paz. Ahora mismo, no permitieron unas reformas dentro del mismo sistema capitalista, va a ser difícil que permitan reformas estructurales, ¿sí? La reforma agraria popular como la queremos, la soberanía alimentaria como la queremos, la salud preventiva como la queremos, todo esto, la educación popular gratuita, ¿sí? Como la queremos, pero sí vamos a dejar un programa, ¿sí? Todo este pueblo, un programa que enamore cada día más y que sume más gente y que después va a ser incontenible la construcción de ese nuevo país que queremos. Bueno, muchísimas gracias, Olimpo Cárdenas Delgado, gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí y seguir luchando por la Colombia que soñamos y la Colombia a la que tenemos derecho, la Colombia que necesita nuestra América. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio, Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.